dice? ¿Cómo le va? Vea, no voy a repetir lo que dice ahí mi ¿Quién? querido amigo ahí. ¿Detrás de cámara todas las cosas que dicen? Sí. No, usted no tiene que hacer, tiene que hacer oído sordo. ¿Cómo va a decir eso? No sé qué dicen, pero ¿cómo bueno. decir eso? Bueno. De cualquier manera, le digo que usted No es sé re qué dijeron. precioso. Usted es re Bueno, bonito. muchas gracias. Le agradecemos a... Espera que me seco un poco. Ay, acabo. por favor, mire, le agradecemos a Marita y a Laura y a Paula, de Laura Bien. Ferreira. No, Pero no. no escuche detrás de No, cámara. Martín tiene sus detrás de cosas y cámara cosas le van positivas, tirando cosas muy letras. lindas. Vamos, Hay que vamos darle con lo suyo. oxígeno, hay que darle vida a esto, porque si estamos padeciendo el frío, ya le cuento lo del frío. Esta mañana La semana temprano, que viene, temprano. todo frío, ya Sí, le cuento. Pero ahora está lindo. La semana que viene empezamos con 6 y 22 grados. ¿Sí? Bueno, 6 pero y 22 grados pero vamos- lineal, Así Bien. que, Pero vamos ¿dónde con- estará el invierno? Sí. Bueno, vamos con lo de hoy. Vamos Bien. con lo primero, ¿eh? Bien, ver, ahí está, estamos pleno observando y en el horizonte no observamos ningún vestigio nuboso, nada que nos vaya a arruinar la tarde. Pero cuando sean las 18, mire el reloj, Cuando sean las 18 horas, guárdese, si puede. Si viene del trabajo, tápese bien la boquita. Se pone frío de golpe. Abríguese, sí. Bueno, vamos a ver con la Estamos mínima en invierno, y la máxima. Bien, déjeme contarle que a las 9 de la mañana se produjo la temperatura mínima, siempre positivo el valor, pero 1 grado 5 décimas. La sensación, había 10 kilómetros de viento del sector Claro, norte. por eso 2 grados bajo cero. la 2 sensación grados térmica. bajo cero a las 9 de la mañana. Claro. ¿Cómo hizo? Estaba acá adentro. No, yo ¿Cómo hizo qué? no lo veo, a la sensación no la veo. Sí, bueno. Claro, ahí está, bueno, escrita. tengo esos ojos maravillosos que lo ven. Bueno, la temperatura máxima 18 grados, a pleno sol, niña, a pleno sol. Bien, la presión 971, 8 hectopascales, la tendencia barométrica estacionaria, la visibilidad 20 kilómetros, vientos del norte a 24 kilómetros por hora. Déjeme decirle que ya ha cesado la intensidad de los vientos. Como la observación atmosférica es instantánea, de una hora a otra, que se hacen hora por hora las observaciones, a uno le varía la intensidad del viento, le varía la humedad, le varía el estado nuboso, y entonces uno tiene que estar constantemente oteando, mirando el cielo. Despejado, vientos débiles del sector norte, luego calmos, directamente va a calmos. Buena radiación solar, alta presión atmosférica y a guardarse a partir de las 18:10 aproximadamente. Pero antes, para disfrutar, 18 Sí. grados de máxima, lindo la temperatura. Quiero decirle que Sí. hasta la semana pasada teníamos una salida del sol que era a las 8:25. Hoy salió el sol a las 8:19 minutos, quiere decir Claro. son ¿Y a qué son hora- y a minutos qué que le hora vamos ganando Está al bien. día. ¿Y a qué ¿no? hora se pone el sol? El ocaso vespertino, digámosle técnicamente. El ocaso vespertino a las 8. No, 18:20. 18:20. Bueno, 18:20. Claro, puse 8:20 pasado meridiano, ¿vale? ¿Sí? Vale. vamos con... Si no, el dire veo que se enoja y retira todo. Sí, Jueves sí, y viernes. De poco, de excesivo carácter. No agregue, Sí. no agregue que oscurece. Vamos Bien. a ver, jueves y viernes. Jueves, 6 grados de mínima, aumento en el caudal nuboso a partir del día jueves. 6 grados de mínima, 18 grados de máxima. El viernes, 8 grados de mínima, ¿por qué? Porque la bóveda celeste está cubierta. No hay Baja evasión, la temperatura, no hay evasión de calor por Sí. parte de la Tierra, pero tampoco hay amplitud térmica y llegaríamos de 10 a 12 grados. Me inclino por los 10 grados. Muy frío va a estar Frío el viernes. el día viernes. ¿Y el fin de semana? Con cielo cubierto. Titule nomás, titúleme el fin de semana. Es otra cosa. Sí, a pleno sol. Con la peli acá directamente vamos a tener muy buen tiempo, mucha Bueno. radiación solar, 6 grados de mínima, 10 grados de máxima, Muy bien. despejado. Bueno, muy bien. No se deje sorprender con el sudoeste porque va a ser viento pampero, por eso despeja. Entonces, ¿Eso qué? ¿El fin de semana? Cuidado, Bueno. sí. Bueno, pero todavía falta. Sí. Quería mandar saludos a usted que tenía... Ah, cositas. gracias, muy amable. Vi el papelito ahí. Saludos para Wati y Seki. Usted va a decir que son japoneses. No. Son los chicos de un corralón. Y nos siguen, están ahí, porque hacen horario corrido, nos siguen constantemente, sintonizan a esta hora, está Vanina, está Martín, está Cococho, y bueno, los vamos a ver, tenemos que verlo. Hasta el gerente del corralón. Eso de sintoniza pasa
Dejémoslo ahí. Y a las dos chicas cajeras que no me hicieron trampa. Bueno, ¿no? Pusieron, corte no. diré porque si no saludo. Sigue.